Vamos a hablar acerca de la carnalidad en la iglesia. La iglesia del Señor es una iglesia que tiene que conservar sus principios. Y yo quiero contarle que precisamente hoy me llegó un artículo, alguien me lo envió. Quisiera compartirles un poco de ese artículo para que entendamos lo que está pasando en este momento en el mundo. Estamos viviendo unos tiempos bastante peligrosos. Y precisamente una hermana me envió un artículo hoy que me dio mucha tristeza, precisamente porque yo tengo un niño de 7 años y medio. Y el artículo dice lo siguiente: el gobierno de Idaho en Estados Unidos está capacitando estudiantes para la alfabetización pornográfica. Permítame leerle algo del artículo. Una fundación que se llama Idaho Freedom denunció este miércoles que el gobierno de Idaho está implementando un programa de estudio que promueve la alfabetización pornográfica. Esto me pareció muy triste, ¿no? Y dice que implementa un plan de estudios de educación sexual respaldado en el cual a los estudiantes se les incita o se les hace normal o se les promueve, dice aquí, la educación o la normalización del consumo de pornografía a los estudiantes en Idaho, en Estados Unidos. De acuerdo con esta fundación, este departamento está impulsando que se implemente un plan de estudios de capacitación e investigación cuyo desarrollo y respaldo tendrá a cabo en las escuelas públicas. ¿Qué es alfabetización pornográfica? Para ellos es el consumo de pornografía que se volverá un tema obligatorio en la educación sexual de los jóvenes. Y pues para mí esto podría seguirle leyendo, pero no quiero pasar más tiempo en el artículo. Para mí esto es bastante fuerte, ¿no? Cómo a lo malo hoy en día le llaman bueno y cómo están adoctrinando a los niños y les están mostrando lo malo como algo necesario y como algo que ellos tienen que aprender desde las escuelas. Esto me parece lamentable. Entonces es allí donde la iglesia tiene que ser la diferencia. Usted pertenece a un grupo de parte de Dios, a una nueva raza, a un grupo aparte de personas. Nosotros no somos como los demás. No es que seamos superiores, no estoy con un tema aquí de superioridad, ni genética, ni de raza, ni de nada, ni mucho menos, sino que nosotros somos el último recurso de este mundo para no descomponerse totalmente. La iglesia es la que está deteniendo, está obstaculizando que este mundo se corrompa y se descomponga por completo. ¿Sabe qué tremendo que lo que antes era catalogado como algo aberrante o algo sucio o algo fuera del contexto como la pornografía, ahora lo quieran implementar en las escuelas como algo que se tiene que ver en la educación sexual y como algo que va a ser obligatorio? Imagínense esto. Entonces es allí donde nuestros jóvenes, donde nuestros adolescentes, donde nuestros niños, donde nuestros adultos necesitan una iglesia que pueda hablar de pornografía, una iglesia que pueda hablar de santidad, una iglesia que pueda hablar de sexo desde el punto de vista de la Biblia, donde podamos darle a la gente lo que piensa Dios de todos los asuntos, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha pasado? En este último tiempo, la iglesia del Señor se ha ido perdiendo, ha sido absorbida por el mundo. La iglesia debe romper eso y la iglesia debe mostrar al mundo que hay cientos y miles de personas que estamos dispuestos a vivir de la manera que le gusta a Dios. Hay cientos o miles de personas que estamos dispuestos a no agradar al sistema, al mundo, a las tinieblas y al diablo.
Así que usted es parte de esa generación, usted es parte de los escogidos de los últimos tiempos, usted es parte de la gente que está viendo cosas que nadie ha visto hasta ahora. Nosotros pertenecemos a una generación que ha visto sucesos y acontecimientos que ninguna otra generación ha visto. Entonces la iglesia tiene que ir adelante de toda esta situación, mostrando la luz, mostrando la limpieza, mostrando la santidad, mostrando la honestidad, mostrando que el matrimonio entre dos personas hasta toda la vida está vigente, mostrando que varón y hembra los hizo el Señor, mostrando que vale la pena tener un hogar y una familia, mostrando que vale la pena no robar, mostrando que no necesitamos de drogas o de alcohol para ser, entre comillas, felices. La iglesia tiene que resplandecer en esta última temporada de la humanidad. Pero muchas han sido absorbidas por el mundo, entonces el mundo se va metiendo y finalmente la gente va a una congregación. Recuerde que nosotros somos la iglesia y vamos a una congregación, y la gente termina yendo a una congregación que no se parece a la iglesia del Señor primitiva, no se parece a la iglesia del principio que se llamaba los del camino, sino que se vuelve como un club social, ¿no? Como un lugar de recreo, un lugar de diversión, un lugar de entretenimiento, un lugar donde a mí me hablan bonito porque si no me enojo y me voy, porque como es que yo aquí doy los diezmos, entonces yo me siento aludido si a mí me dicen algo que no me gusta, y un lugar donde a mí todo el tiempo me traten, mejor dicho, con guante de seda, porque mucho cuidado conmigo, porque vivimos en una sociedad que vive en pos de ellos mismos. Hace unos días había un artículo, y en estos días alguien creo que me lo mencionó, decía que estamos viendo morir una generación de hierro para darle paso a una generación de cristal. La gente de antes era fuerte, superaba las crisis, eran aguerridos, eran valientes. Ahora vivimos en una sociedad tan frágil, una sociedad tan delicada, una sociedad tan vulnerable, una sociedad que todo es: te estás metiendo conmigo, ten cuidado con lo que me predicas, ten cuidado con lo que me dices, ten cuidado con lo que me aconsejas. Entonces la iglesia no puede perder su esencia. La iglesia del Señor tendrá que ser la iglesia, le guste a quien le guste, esté de acuerdo quien esté de acuerdo, nos persigan o no nos persigan, nos aprueben o nos desaprueben. La iglesia tiene que ser la luz de este planeta que está corrupto, este planeta que está lleno de oscuridad y de tinieblas. Entonces hemos leído ya durante semanas sobre la iglesia de Pérgamo, pero encontramos que también esto ocurría en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, fundada por el apóstol Pablo amó mucho a la iglesia de Corinto, era una iglesia carnal, era una iglesia mundana, era una iglesia que le ocasionaba a Pablo muchos problemas. Pablo constantemente, Pablo estaba en la cárcel y Pablo escuchaba no buenas noticias, sino malas noticias. Yo no sé cómo se siente usted al no volver a ver un hijo, o tu hijo se va para otro país, o no volver a ver a tu papá y está en otro país, o no volver a ver a alguien que tú amas y está en otro lugar, y de pronto te comienzan a llegar rumores que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, que anda por aquí, que anda por allá, que se relaciona con tales personas. Pablo estaba viviendo su propia batalla, pero ahí es donde se ve la grandeza del hombre de Dios. La grandeza del hombre de Dios se demuestra cuando, a pesar de sus propias pruebas, a pesar de sus propias batallas, a pesar de sus propias luchas, este hombre está dispuesto a ayudar a los demás. No sé si a usted le ha pasado esto, pero es bien curioso que a veces una persona está atravesando un momento de crisis y vienen otros a pedirle consejo, y la persona dice: bueno, pero yo no quiero hablar con nadie, y a Dios le dio por ponerme a hablarle a la gente. Yo estoy en una crisis, yo estoy en un problema, yo tengo una situación, yo necesito pagar esto, necesito lo otro. Y en medio de eso, Dios prueba tu corazón, y ahí es donde se demuestra cuando un hombre es grande en Dios, cuando un hombre es carnal o cuando un hombre es espiritual. Entonces Pablo está en una condición terrible, está privado de la libertad, está en una celda donde no le da el sol, en una celda fría. En las prisiones de la antigüedad no habían condiciones, digámoslo, humanas para estar ahí. Ninguna prisión en ningún tiempo ha sido buena,
pero antes era mucho más lamentable las condiciones de una persona allá. Y quiero contarle que Pablo allá en esa condición no se olvida de la iglesia de Corinto. Y comienza Pablo a resolver ciertos asuntos de la iglesia de Corinto, que vamos a poner hoy sobre la mesa y que nos va a servir para examinar el estado real de la congregación donde tú y yo estamos. ¿Qué tan mundana es la congregación donde estamos? ¿Qué tan mundana es la iglesia a la cual pertenezco? Iglesia se entiende grupo de personas. ¿Qué tan carnal o qué tan espirituales son mis hermanos del lugar donde yo me congrego regularmente? ¿Qué tan espiritual es el sitio donde yo estoy? Entonces, la primera cosa que quiero decirte es que estos hermanos de Corinto eran hermanos carnales. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, aquí Pablo nos va a hablar de tres tipos de personas. Y Pablo nos está mostrando, a los corintios, le está mostrando que ellos no tienen por qué ser carnales. Dice Pablo en el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 2, pero el hombre natural, entonces si usted nunca lo ha escuchado, tome nota en su cuaderno, hay una persona que se llama el hombre ¿qué? Natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no conoce a Dios, ¿correcto? El natural no conoce, no percibe, no sabe, no entiende lo de Dios. Por eso el natural juzga. El natural dice, ¿y por qué vas a la iglesia? El natural dice, ¿y por qué tenés que llevar tu plata a la iglesia? El natural dice, ¿y por qué un domingo no te quedas descansando en la casa? El natural no entiende. Entonces, hay gente, cristianos o creyentes, discutiendo con alguien natural. Eso es una pérdida de tiempo. Escúcheme, por favor. No pelee con el natural. Bíblicamente dice que él no percibe, no entiende, no comprende, porque él está ciego. El natural no entiende esto. Dice Pablo le está aclarando a los corintios, les está diciendo lo siguiente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es este hombre? El natural. Y luego agrega lo siguiente, porque para él son ¿qué? Locura, escúcheme. ¿Cómo ve el natural lo que usted hace? Usted está loco. Usted es un loco, usted es una loca. Usted está demente. Y sí, estamos de mente sana, de mente limpia. Somos dementes. Estamos locos por el Señor. Pero para Él es una locura. ¿De verdad? ¿En serio tú no haces eso? ¿En serio tú no tomas? ¿En serio tú solo tienes a un hombre? ¿Amas a un solo hombre? ¿En serio tienes una sola mujer? ¿En serio tú no robas en el trabajo? ¿En serio? O sea, para el natural nosotros estamos locos. Ahora, si el natural me ve a mí que yo estoy loco, es un buen síntoma. Pero si yo me reúno con naturales que no conocen de Dios y yo soy uno más, pues sencillamente es un mal indicativo. Así que el natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, que es una iglesia carnal y mundana, y les dice, miren, hay un tipo de personas que son los naturales, ¿correcto? Ahora él dice, para él son locura, y después dice, no las puede entender, porque las ha de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué ocurre con este hombre? Es un hombre que no entiende, que no comprende, por una razón tremendamente poderosa. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. O sea que al natural le falta el discernimiento que lo da el Espíritu Santo, y mientras no tenga discernimiento, él no va a entender. Así que, hermana, perder el tiempo es alegar con un marido que es natural, que no conoce de Dios. Perder el tiempo es pelear con unos hijos naturales que no conocen de Dios, con unos vecinos, con unos empleados, con lo que sea natural. Es perder el tiempo tratando de explicarles las cosas espirituales porque ellos no lo pueden discernir. Dice la Biblia, no las pueden entender. Y si la Biblia está diciendo que no las puede entender, pues hermano, yo no me desgasto. Yo no me desgasto con alguien natural tratando de explicarle lo que sencillamente esa persona no va a entender o no va a comprender. Es muy sencillo. Ahora, ¿qué sí debo hacer yo? Orarle al Espíritu Santo para que le dé discernimiento
y se pueda discernir y pueda decir, ya entiendo por qué no debo hacer esto, ya entiendo por qué debo alejarme de lo otro, ya entiendo qué ocurre cuando yo hago esto. Entonces, eso es discernimiento, pero eso no viene si no está el Espíritu Santo. Pero luego Pablo dice, en cambio, el espiritual, Pablo le está diciendo a ellos, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual tiene algo que él puede juzgar. Nosotros no estamos llamados a juzgar al prójimo a priori. Nosotros no estamos llamados a hacer juicios a la ligera, pero hay momentos donde tendremos que juzgar cosas. Y dice, pero el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién? El espiritual. Entonces el natural no entiende, pero el espiritual entiende todo porque tiene la mente de Cristo. Señor, coloca tus pensamientos en mi mente. Señor, ayúdame a pensar lo que tú piensas. Ayúdame a ver como tú ves. Eso es lo que hace una persona como espiritual. Entonces Pablo le toca desde el principio recordarle a la iglesia en Corinto que ellos ya no son naturales y que él anhela con su corazón que ellos sean espirituales. Pero en el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. ¿Qué dice Pablo? Yo a usted no les puedo hablar como gente espiritual. ¿Qué tiene la gente espiritual? ¿La mente de qué? De Cristo. Escúchenme. Y aquí aparece la tercer tipo de persona. El primero es el natural, el segundo es el espiritual, y aquí aparece uno que se llama el carnal. La palabra carnal está en la Biblia. Entonces Pablo le dice, yo no les pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ok, entonces el natural no entiende, no percibe, no es capaz de discernir el mundo espiritual. Él está ciego, ¿correcto? El espiritual tiene la mente de Cristo y puede juzgar cosas espirituales. Pero ¿quién es el carnal? El carnal es el que conoce, pero no corresponde a su conocimiento. El carnal es el que sabe cosas de la Biblia, pero no las aplica. Entonces, en la mundanalización de la iglesia, hay personas que han escuchado cientos o miles de sermones, según los años de antigüedad, pero todavía no quieren aplicar ese conocimiento a sus vidas. No lo quieren hacer. De hecho, yo quiero decirle esto. Realmente un cristiano que lleve por lo menos un año en la iglesia, que lleve por lo menos un proceso sano de un año en la iglesia, se tiene que comenzar a ver grandes cambios en su vida. Pero hay cristianos que en el primer año avanzan, pero después se vuelven resabiados, ya no quieren soltar, ya no quieren cambiar, ya no quieren dejar, comienzan a justificar. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto y eso es lo que pasó con la iglesia de Pérgamo. Comenzaron a permitir cosas de carnales. Entonces nada más terrible que estar en una iglesia llena de gente como carnal. La gente carnal no tiene la mente de Cristo. El carnal no es el que no conoce. El carnal es el que conoce, pero no obedece. ¿Correcto? Hay mucha gente que ha escuchado lo que tiene que hacer. Hay mucha gente que sabe lo que tiene que dejar. Hay mucha gente que sabe que tiene que cambiar. Hay mucha gente creyente, pero son como carnales. Y Pablo dice, si no como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces Pablo está colocando aquí que en la iglesia de Corintios no había gente espiritual, sino gente como carnal. Los carnales están preocupados por el mundo, por agradar al mundo, por la moda, por las sensaciones, ¿no? El cristiano carnal, almático, es el que se basa en sentires. Yo siento ir a la iglesia, hoy no siento ir a la iglesia, hoy siento orar, yo hoy no siento orar, hoy siento leer la Biblia, mañana no siento hacerlo. Es almático, es emociones, es sensaciones. En ese orden de ideas, Satanás sabe muy bien movernos las emociones. Satanás es especialista en adular al ser humano. Satanás es un maestro
En el engaño, Satanás sabe decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Entonces una congregación que se ha vuelto carnal, una congregación que se ha vuelto mundana y que está llena de hermanos carnales, es una congregación de niños espirituales. Ahora piensen esto, Pablo está colocando, no a la ligera, palabras para exhortar a la iglesia. Dice, yo les quise hablarles como a espirituales, pero no pude, y tengo que hablarles como a carnales. Y luego dice esto, como a niños en Cristo. ¿Quién es un niño en Cristo? ¿El que tiene 7, 8, 9 años? No, el que recién se entregó al Señor. Ese es un niño en Cristo. Entonces, cuando usted y yo llegamos a la iglesia y cuando usted y yo nos convertimos y cuando usted y yo nos entregamos a Jesucristo el Señor, venimos a ser niños. Hay un cuidado especial para nosotros, Dios tiene una paciencia especial, recibimos un alimento especial, que eso lo expliqué esta semana. Al niño no se le puede dar alimento sólido, el niño depende de todo. El niño hay que atenderlo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue este fin de semana? El niño hay que decirle por qué no has vuelto a congregarte. El niño hay que decirle, acuérdate que el domingo es el día del Señor. Al niño espiritual, ¿correcto? Uno a un niño lo cuida. Pero mi hijo comenzó a crecer para la gloria del Señor, como un niño sano, saludable. Y un día, él gateaba, y cuando él comenzó a gatear, ellos se van como para los laditos, eso es muy bello, ellos como que tambalean, y él ponía una manito y tambaleaba, y ponía la otra manito y tambaleaba. Pero un día ya aprendió a gatear muy rápido. Pero otro día ocurrió un suceso maravilloso en lo natural. ¿Qué ocurrió? Se puso en pie, erguido, nosotros nunca le pusimos caminador a él, se puso en pie y comenzó a caminar y daba sus primeros pasos y se cayó y se levantaba. Y recuerdo, no me acuerdo exactamente si él tenía 2 años o cuántos años tenía, pero un anhelo de él era saltar. Entonces él hacía como hacia arriba, quería saltar, pero los pies no se le despegaban de la tierra. Y el día que ese niño saltó fue maravilloso. Entonces saltó y ya después descubrió que podía correr. Y ya después ya no había necesidad de ponerle pañal, ya no había necesidad de darle leche materna, porque comenzó a madurar en el proceso natural de la vida. Entonces el Señor, hermano y hermana, está esperando que madures, está esperando que crezcas, está esperando que dejes ser un niño o una niña espiritual. Y Pablo le está diciendo a los corintios, yo quisiera hablarles a ustedes como a espirituales, pero no puedo. No puedo hablarles como a gente que entiende la revelación, que entiende los misterios, que tiene la mente de Cristo, sino que todavía tengo que hablarles como a carnales, y luego pone este ejemplo, como a niños en Cristo. Uno como pastor a veces llega a una congregación o pastorea una congregación y se siente uno no en una congregación de gente espiritual, sino en un salón de párvulos. Se siente uno en un jardín infantil. Se siente uno rodeado, no de gente que está pensando en el reino, no de gente que está pensando en los secretos, en los misterios, en las grandes revelaciones del Señor, que sabe y está comprometido con su rol frente a Dios y frente a la humanidad, sino en niños que están enojados porque el pastor no los llama, porque en la iglesia nadie los atiende, porque no le dan una consejería, porque no los llevan a la casa, porque no los recogieron, porque no les llegó el mensaje en el chat de la iglesia, porque el mercado que se recoge en la iglesia se lo dieron a otro y no a mí. Entonces se vuelve una iglesia carnal, una iglesia llena de niños espirituales, que es un desgaste, que es desanimante, que es para muchos pastores un conflicto, porque nosotros tenemos que ver en las ovejas un crecimiento normal y natural. Yo podría contarles muchas cosas de hermanos carnales, muchos. Hay hermanos que se les dedica y entonces, pastor, y yo necesito que usted me atienda. Mire, hermano, yo personalmente no puedo, le voy a delegar una persona que te atienda. Esa persona lo atiende. Luego, no, póngame a otra, le ponemos a otra. No, póngame a otra y le ponemos a otra y después al final dice, es que nadie me llama. Carnales. Niños en Cristo. Vuelvo a decirle, si usted lleva una semana de convertido, lleva 2 semanas o llevas un mes de convertido, pues necesitas de alguien que te llame, necesitas de alguien que te diga por qué no fuiste el domingo al culto,
recuerda que el culto es el día del Señor. Pero si ya tú llevas más de un año en los caminos del Señor, hermano, es tiempo de que crezcas, de que dejes el pañal y que dejes la leche y que comiences a ver que el Señor tiene cosas más grandes para aquellos que están como espirituales. ¿Qué se encontró Pablo con la iglesia en Corinto? Gente como carnal, gente conflictiva, gente problemática, gente disociadora, gente que no está pensando en el reino, gente que están pensando en ellos, gente que se va, gente inmadura. Esto es una locura. Hoy por hoy estamos viviendo una iglesia de los últimos tiempos llena de gente como carnal. Conocen la Biblia, han escuchado sermones, entonces el pastor les va a predicar, no, hermanos, mire, yo estuve orando y entonces aquí yo les voy a hablar de por qué Jesucristo es el maná caído del cielo. Yo esa prédica ya me la sé. Luego 8 días después el pastor, hermanos, yo estuve orando y yo les vengo a contar de los 4 niveles del río de Dios. ¿Qué significa cada nivel? Hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, sumergido completamente. No, esa prédica yo ya me la sé. Saben de prédicas, saben de palabra, han escuchado sermones de todos los oradores, pastores, predicadores y evangelistas posibles, pero no lo aplican a su vida. Entonces uno sigue viendo los mismos conflictos de enojo, de mal humor, de malestar, de división, de murmuración, y gente que uno ayuda y luego salen y se van, carnales o niños en Cristo. Así que Pablo toma la conclusión de comenzar a exhortar a la iglesia. Y leímos por qué les estaba regañando Pablo. Y les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué tristeza. Pablo dice, en ese tiempo no eran capaces de recibir lo grande que yo les iba a enseñar. Y todavía no. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? El problema es estar en una congregación de gente carnal, donde esa gente, cuando es mayoría, no deja el avance de los demás. ¿Por qué? Porque el pastor les tiene que estar hablando lo mismo del pecado, hermanito no se emborrache, hermanita no murmure, hermanita cuídese la lengua, hermanita deje el chisme, hermanito aprenda a perdonar. O sea, el pastor no puede ir a otros temas porque tiene que seguir dándole a la congregación lechecita. Eso se llama una iglesia como mundana. ¿Llena de qué? De mundanitos o de carnalitos. ¿Qué otra situación se encuentra Pablo? Saltemos al capítulo 6 de 1 de Corintios. Y vamos a ver acerca de estos hermanos. Dice, litigios delante de los incrédulos. Pablo, usted en 1 de Corintios va a encontrar Pablo todo diciéndole a ellos, ¿qué pasa con ustedes? Dejen ya eso, dejen la pelea, dejen la fornicación, dejen la inmoralidad, dejen de embriagarse. O sea, Pablo una y otra vez está enfocándose en una iglesia que no está haciendo las cosas correctamente. Primera de Corintios capítulo 6 dice, litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguna de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ok, ¿qué estaba pasando acá? Los hermanitos carnales tenían conflictos entre ellos, problemas, choques. Nada lejos de la realidad de hoy. Choques. Que yo no me hablo con este, que yo no me hablo con esta. Hermano, perdóneme que se lo diga. Quiero ser lo más claro posible. Y espero el Espíritu Santo me ayude a hacerme entender en esta hora de la noche. ¿Cómo yo puedo ir a un templo? ¿Cómo yo puedo ir a congregarme? ¿Cómo yo puedo ir a adorar? ¿Cómo yo puedo ir a ofrendar? ¿Cómo yo puedo ir a un lugar a buscar a Dios cuando yo estoy en problemas con otro que va allí a la congregación? Ahora, si el otro te lastima, escúchame, déjalo ir. Sana tu corazón. La Biblia dice, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todo el mundo. Si depende de mí, yo debo estar en paz, pero hay gente que no quiere estar en paz conmigo. Ok, problema de ellos. Pero en cuanto dependa de mí, yo no voy a dejar que nada me robe la paz. Escúcheme. Y esto nos mide a nosotros los pastores. ¿Usted cree que nosotros no tenemos ovejas que son una bendición de Dios? ¿Usted cree que nosotros no tenemos en nuestra congregación, la cual somos administradores y mayordomos, ovejas que a uno le sacan la piedra, ovejas malagradecidas,
Yo he tenido que hacer ejercicios de sanidad una y otra y otra y otra vez, porque me encuentro con gente que va a la congregación a hacer mala cara, a poner, digo yo, a estirar la trompa, a poner una mala actitud. Yo digo, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? Es mejor que se queden en casa. Es mejor que no se desgasten, no tomen un bus, no tomen un taxi, no tomen un Uber, no gasten gasolina. Porque si tú vas a la casa del Señor a seguir peleando, ¿qué sentido tiene? Y esta gente de los Corintios estaban en tantas peleas que ahora iban a resolver sus litigios con los mundanos. Entonces el mundano quiere ver en nosotros ¿qué? Paz, perdón, reconciliación, humildad. Eso es lo que el mundano espera. El mundano espera del creyente. Hermano, usted puede ponerse una falda larga hasta los tobillos y no cortarse el pelo y dejárselo hasta la cintura y no maquillarse. Pero si usted pelea hasta con el perro y el gato, hermano, no está dando testimonio. Entonces el mundano no está esperando a nosotros un pelo largo. El mundano está esperando es coherencia entre lo que dice la Biblia, que el mundano lo sabe, porque nos ha escuchado, y en lo que nosotros somos. Entonces a veces el cristiano es el más conflictivo, el cristiano es el que va a poner las quejas, el cristiano es el que va a armar el bonche, el cristiano es el disociador, el cristiano es el divisor, el cristiano es el que enfrenta. Y Pablo le está diciendo, ¿ustedes por qué van donde los mundanos a resolver sus problemas? ¿Por qué no vienen donde los santos? ¿Quiénes son los santos? Santo no es una estatua, santo significa apartado. Santo es el de la iglesia que por lo menos no es carnal, sino espiritual. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y esto es tan poderoso. Lástima el tiempo, pero esto es tan tremendo que esto nos está hablando de lo que nos espera a nosotros en el futuro. Escúcheme. Pablo a la iglesia en Corinto le va a mostrar qué es la iglesia y hacia dónde va la iglesia en el futuro. Dice, ¿no sabéis que los santos, no los carnales, sino los santos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Usted sabía que la iglesia del Señor, cuando el Señor regrese, no confunda el rapto con la segunda venida de Cristo. Son dos eventos diferentes. En el arrebatamiento la iglesia sube y se encuentra con el Señor en las nubes. Eso dice la palabra. Pero la segunda venida de Cristo es cuando otra vez el Señor vendrá aquí y tocará la tierra. Esa es la segunda venida. Y vendrá con los santos y usted vendrá con Él. Y usted vendrá a la última batalla que se llama el Armagedón. Y usted estará para juzgar al mundo. Escúcheme esto. La Biblia dice que mi fe juzga al mundo. ¿Por qué? Porque los que no creen, que son semejantes a mí, que son hechos del mismo material, que viven en el mismo sistema, los que no creen se van a perder porque yo creo. Si nadie creyera, entonces Dios no podría juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque es que nadie creyó. Pero la fe de una sola persona juzga a los demás. Usted, sin darse cuenta, usted es un instrumento de Dios para juicio de los demás incrédulos. Porque usted está en las mismas... Aquí ninguno de nosotros tiene alas, ni tiene superpoderes, ni somos superhumanos, ni ninguna de las cosas. Somos del mismo material, en la misma situación, la misma situación histórica o momento histórico, y nuestra fe. Entonces el Señor dice, si Él puede creer, ¿por qué tú no creíste? Si Él pudo guardarse, ¿por qué tú no te guardaste? O sea, nuestra fe condena al mundo. Y esto es tan poderoso que un hombre llamado Noé condenó a millones y millones y millones de personas en el mundo antiguo. La fe de Noé condenó al mundo antiguo. Y esto es, mejor dicho, esto es una revelación gigantesca. Cuando yo creo sin ver, por eso es la ventaja. Yo cuando era inmaduro en Dios, yo le decía, Señor, yo quisiera ver un ángel. Por favor, déjame ver un ángel, por favor. Y luego yo negociaba con Dios, me acuerdo. Y me acuerdo que me gustaba orar. En ese tiempo vivía con mi mamá.
y por la noche veía las estrellas y le decía, Señor, que pase un ángel así por el firmamento. Nunca un ángel. Luego, Señor, que un ala por lo menos, ni un ala, ni una pluma. Hoy le agradezco a Dios porque si yo hubiera visto eso, eso no hubiera sido fe. Pero puedo decirle que a lo largo de 25 años, yo no he visto nada, pero he creído. He creído. Porque la fe es creer sin ver. Entonces, ay, pastor, ¿y usted qué siente cuando ora? Nada. Hay momentos donde puede pasar algo. Hay momentos donde puede ocurrir algo. Pero la gran mayoría de las veces no siento nada. Pero eso no dice que no esté pasando nada. No dice que no esté ocurriendo nada. No dice que Dios no me esté escuchando. ¿Correcto? Ahora, lo más glorioso es que en Judas dice que los ángeles abandonaron su morada, se pervirtieron. Quiero decirle esto, mire, nuestra fe no solo juzga a nuestros semejantes, sino que mi fe en un Dios que yo no he visto juzga a los ángeles. Le voy a explicar por qué. Los ángeles son superiores a nosotros, fueron creados en un plano diferente a nosotros. Los ángeles son mucho más fuertes que nosotros. Los ángeles son seres que nosotros no dimensionamos. Esas pinturas del Renacimiento tanto daño le hicieron a nuestra imaginación. Ángeles gorditos y cachetones y niñitos con unas nalgotas. Esos no son los ángeles. Los ángeles de la Biblia son seres que normalmente estaban listos para una batalla, para una confrontación. Si usted lee en el Antiguo Testamento, se da cuenta que un solo ángel en una sola noche mató como a 160,000 personas. Un solo ángel. Si usted ve las Escrituras, usted se da cuenta que los ángeles portan espadas. Si usted lee las Escrituras, se da cuenta que el Señor Jesús, cuando Pedro sacó la espada, le dijo, no hagas eso. Yo tengo legiones de ángeles listas para defenderme, Pedro. Entonces, hermano, esos ángeles que veían a Dios y se fueron de la presencia de Dios, van a ser juzgados por ti y por mí. ¿Por qué? Ellos viendo a Dios no permanecieron. En cambio, tú que nunca has visto a Dios, has permanecido hasta ahora. Y esto es tremendamente poderoso. Yo no sé si usted esto lo conmueve, pero esto conmueve mi espíritu, conmueve mi ser. Nunca hemos visto a Dios y aquí estamos contra viento, contra marea, a pesar de, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en los días buenos, en los regulares y en los malos, hemos permanecido y es nuestra fe la que juzga al mundo, pero también juzgará a los ángeles. Ellos vieron a Dios y se alejaron. Usted y yo nunca hemos visto a Dios y aquí estamos. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, se la pasan peleando por bobadas. ¿No saben que ustedes van a juzgar cosas gigantes? ¿Por qué pelean por bobadas? ¿Por qué se desgastan en boberías cuando ustedes deberían estar enfocados en la posición que ustedes tienen como hijos de Dios? Y dice el versículo 3. ¿No sabéis? Les hace una pregunta a ellos que obviamente ellos no saben. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más a las cosas de esta vida? Nosotros juzgaremos ángeles, escúchame. Nosotros juzgaremos las naciones. Nosotros, nuestra fe será usada en el juicio en contra del que no cree. Así que Pablo le dice, ustedes están tan carnales, son tan mundanos, que se la pasan en pleitos tan pequeños y superficiales. Y después dice el versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Por qué si ustedes tienen la oportunidad de juzgar cosas tan grandes, por qué ponen a los más carnales de la iglesia a juzgar asuntos? Y después dice el 5. Para avergonzaros lo digo. ¿Qué dice Pablo? Yo los quiero avergonzar a ustedes. Pablo no se ponía con problemas a la hora de decir las cosas. Para avergonzaros lo digo.
Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo? En toda la iglesia de Corinto no hay ni uno sabio, y lo digo para vergüenza de ustedes. No hay ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. Los jueces son necesarios. El pueblo de Israel tuvo jueces. Hay un libro en la Biblia que se llama Los Jueces, antes de que hubiese reyes. En la iglesia tienen que haber jueces, tienen que haber personas que implantan el orden, tienen que haber autoridades. Escúcheme, vivimos en una iglesia mundana donde el pastor no puede decirme nada. Mire, por eso yo le doy una recomendación a los pastores. Pastor, pastora que nos ve, no acepte nada de la gente, ni salidas a comer, ni ropa, ni nada. Escúcheme, muchas de esas personas están tratando de comprarte a ti. Muchas de esas personas están tratando de inhabilitar tu autoridad. Escúcheme, que el día de mañana que tú tengas que exhortar, que tú tengas que disciplinar o corregir a una persona, esa persona diga, pero ¿cómo me vas a decir eso si la semana pasada te traje un mercado? ¿Cómo me vas a decir eso si yo puse la pintura para la iglesia? Escúcheme, hay personas tan atrevidas que pretenden manipular a su pastor, porque esa es la iglesia carnal. Y hoy en día nos encontramos con pastores que están arrinconados, puestos contra las cuerdas, que si dicen algo la gente se enoja, que si dicen algo la gente no está de acuerdo, que si dicen algo la gente se va. Hermano, yo tengo un pensamiento, el que se quiere ir devolviendo al Padre, que se vaya y que Dios lo bendiga. Que se vaya. Es muy diferente que una persona se vaya de un lugar por pecado, por maldad, porque está el mundo allí, y otra cosa muy diferente es darle complacencia a hermanos carnales. Hace muchos años hubo una señora que llegó a la iglesia y entonces ya venía de otro lugar y, pastor, ¿y por qué aquí no cantamos con himnario? ¿Por qué no, hermana? Y hágale con el himnario, y hágale con el... Hermano, qué cosa tan horrible. Ella más preocupada que por qué no sacamos un himnario que por adorar a Dios. Entonces llega gente con mega ideas. Pastor, ¿y por qué la iglesia no la pintamos de negro? El negro se ensucia menos. Y llega el otro y dice, no, pero es que negro eso es de las tinieblas, eso es como diabólico. Dejémosla blanca. Y hermano, el pastor en la mitad, o negro o blanco. Es el pastor el que tiene que tomar las decisiones, o la autoridad es la que tiene que tomar las decisiones y el que tiene que juzgar estos asuntos menores, porque si yo no soy capaz de juzgar estos asuntos menores, ¿cómo puedo juzgar ángeles? Y Pablo le está diciendo, mire, para vergüenza a usted les voy a dar una verdad. Ninguno de ustedes, no hay ni uno sabio en la iglesia de Corinto. Y dice el versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué estaba pasando? Hermano con hermano en peleas. Y lo peor, el mundano viendo, el incrédulo. Mire, vea. Van a la iglesia, mire eso como se agarran, mire esa iglesia, mire, pelean entre ellos, demanda va, demanda viene. Mire, hermano, eso es de carnales. Quiero decirle algo más antes de que termine el tiempo de hoy. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pablo, ¿qué está diciendo? Es una falta que entre ustedes estén en pleitos. Cuando yo me doy cuenta de peleas, hace unas 2 semanas, una situación entre 3 personas de un equipo de trabajo. Una de esas 3 personas estaba ocasionando problemas. Ok, vamos a reunirnos. Nos reunimos los 3, estuve yo ahí presente. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Quiero escucharlo los 3. Los 3 hablaron. Bueno, acabamos este problema. La forma de acabar es esto, y vamos a seguir hacia adelante. La iglesia mundana es una iglesia llena de pleitos y demandas y denuncias, y que es que me hizo, y es que me miró, y es que yo voy a poner una denuncia aquí, que porque es que esto y que porque lo otro, hermano. Eso da una radiografía de qué tan carnal estamos nosotros. Y Pablo dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y Pablo nos va a dar la solución. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien al ser defraudados? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Por qué usted no renuncia a su derecho de ganar?
con tal de tener la paz en la iglesia. Les voy a contar algo poderoso para que oremos. El cristiano carnal siempre quiere ganar. El espiritual, a veces, él sabe que tiene la razón, pero prefiere perder con tal de conservar la paz. El carnal no, que me pida perdón él, que me pida perdón ella, el carnal. Pablo le está diciendo, ¿por qué ustedes mejor no sufren el agravio? ¿Por qué ustedes mejor no sufren al ser defraudados? Pablo le está diciendo, están peleando por boberías, pero sobre todo esto me muestra que son mundanos, que son carnales, que son niños en Cristo. ¿Qué tan carnal soy o qué tan espiritual soy? Una forma de medirlo es cuánto estoy dispuesto a ceder, a menguar, a humillarme para agradar a Dios. Amado Dios, te doy gracias, te bendigo y te exalto. Pongo delante de ti, Señor, lo que hemos hablado acá. Y te pedimos levantes una iglesia sana, limpia. Limpia, Señor, y yo oro a ti para que tú depure la iglesia. Depure la iglesia, Señor. Y dejes gente, Señor, con esas ganas y con esa hambre de tu presencia. Pero sobre todo personas que entienden quiénes son en ti, Dios. Señor, quita la carnalidad en nuestra congregación envolviendo al Padre. Quita la carnalidad en mi propia vida, Señor. Quita la carnalidad, quita la carne, quita mi inmadurez. Ayúdame a no ser más un niño espiritual, fluctuante, caprichoso, sino a ser un cristiano maduro como tú estás esperando que yo sea. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.